Una nuera es como un cajero automático. Si no estás de acuerdo, el divorcio te espera, dijo alegremente mi suegra mientras hablaba por teléfono. Siempre ha encontrado alegría en ser cruel conmigo, haciéndome la vida difícil, especialmente desde que falleció mi suegro. Pensé que quizás se sentía sola. Así que lo aguanté. Pero había llegado a mi límite. Además, mi suegra tenía un gran malentendido, algo que era un asunto serio. Respiré hondo y le dije la verdad justo después de escuchar su grito al otro lado del teléfono. Me llamo Angela Merkel y soy una ama de casa de 50 años que combina el trabajo a medio tiempo con las tareas del hogar. Mis amigas dicen que soy alguien que no se enoja fácilmente y que tengo una gran fortaleza mental. Conocí a mi esposo, Peter, después de empezar a trabajar. Teníamos la misma edad y nos llevamos bien de inmediato en una reunión que una amiga me invitó a asistir. No estaba realmente interesada en salir con nadie en ese momento, y la reunión se sentía más como si mi amiga me estuviera usando para conocer hombres para ella misma. No quería destacar, así que me senté tranquilamente en una esquina, comiendo y bebiendo sola. Luego noté que alguien en otra mesa también mantenía un perfil bajo. Nuestras miradas se cruzaron y comenzamos a hablar. Naturalmente, esa persona era Peter, el hombre con quien me casaría más tarde. Claramente, ninguno de los dos estaba disfrutando de la reunión, y Peter comentó con una sonrisa forzada, «Es difícil, ¿no?». Su sonrisa era tan dulce y difícil de describir. Después de la reunión, intercambiamos información de contacto. Al principio, solo éramos buenos amigos. Pero cuando Peter me confesó sus sentimientos, comenzamos a salir. A los 35 años, me casé con Peter, y 4 años después, nació nuestro hijo Larry. Hemos sido felices desde entonces. Los padres de Peter viven lejos, a varias horas de distancia en tren. Cuando nos casamos, en realidad me sentí aliviada por la distancia. Eso se debe a que cada vez que mi suegra me veía, decía cosas hirientes como, ¿de verdad te casaste con una mujer tan poco femenina, Peter? Alguien más bonita te quedaría mejor. La primera vez que la conocí, pensé que solo estaba analizándome. Pero luego, de repente, dijo eso. Me quedé tan sorprendida que me congelé. Era la primera vez que alguien me hablaba tan groseramente justo después de conocerme. Y no supe cómo responder. Dado que no reaccioné, mi suegra lo tomó como una oportunidad para criticarme aún más. Dijo, esperaba un buen regalo de alguien de la ciudad, ¿pero esto? ¿Simples productos horneados? No tienes buen gusto. El regalo que llevé era un surtido popular de una tienda famosa. Aunque parecía sencillo, sabía increíble. Y pensé que los padres de Peter lo disfrutarían. Lamentablemente, mis intenciones no se comprendieron en absoluto. La primera reunión familiar estuvo llena de críticas de mi suegra. Durante todo el evento, mi suegro no dijo nada, pretendiendo que todo estaba bien. Y Peter solo esbozaba una sonrisa nerviosa, sin intervenir. Me dije a mí misma, bueno, no vivimos cerca el uno del otro y no nos encontraremos a menudo, y seguí adelante con los preparativos de la boda. No intercambié información de contacto con mi suegra y, viviendo en la ciudad, pensé que podría evitar lidiar con ella. Después de casarme con Peter, apenas interactuamos con mi suegra y vivimos en paz. Más tarde, quedé embarazada de nuestro hijo, Larry, y di a luz sin ningún problema. Después de que nació, mi suegra hizo un gran escándalo queriendo ver a su nieto, pero Peter lo manejó bien. Estaba muy agradecida de estar casada con él. Sabía que muchos esposos apoyaban a sus madres e ignoraban a sus esposas e hijos, pero Peter no era así. Nuestra vida pacífica continuó después del nacimiento de Larry. Ha crecido mucho y ahora tiene 16 años. En su tercer año de secundaria, Larry está pensando seriamente en su futuro y apunta a una de las mejores escuelas preparatorias de la ciudad. Ahora está pasando por una etapa rebelde. Y cuando le señalo algo con suavidad, solo responde, «Ah, qué molesto».
Pero puedo notar que le cuesta mostrar sus verdaderos sentimientos, porque después de comportarse mal, a veces se disculpa en voz baja, entendiendo su lucha. Trato de no sobrereaccionar y simplemente lo apoyo tranquilamente durante esta fase. Mi principal preocupación estos días es su comportamiento rebelde y adorable. Aparte de eso, la vida es bastante tranquila. El trabajo va bien, y de hecho, ahora estoy ganando más que Peter. Ha estado muy ocupado con su trabajo y a menudo llega tarde a casa, pero no es un gran problema. Vivíamos pacíficamente, y de repente, algo sucedió. Es serio. Papá se desmayó. Mi suegra llamó con noticias urgentes mientras estábamos relajándonos en familia un fin de semana. Peter generalmente pasaba sus días libres solo. Pero esta vez estábamos todos juntos. Cuando recibimos la llamada, discutimos qué hacer. Debemos ir rápido. Dije, sí, vamos a prepararnos, Larry. Empaca para 5 días. Entendido, respondió Larry. En esta situación, siguió mis instrucciones sin dudar. Empacamos rápidamente y salimos de la casa, apresurándonos para alcanzar el tren. Desafortunadamente, en el camino al hospital, como nos indicó mi suegra, recibimos la triste noticia de que mi suegro ya había fallecido. ¿Papá? ¿Por qué? Peter dijo. No era muy cercana a mi suegro y apenas había hablado con él. Pero ver la tristeza de Peter también me entristeció a mí. Mi suegra estaba llorando fuertemente, y por una vez no me dijo nada desagradable. Después del ajetreado funeral, regresamos a casa unos días más tarde. Mientras preparaba la cena, Peter hizo una sugerencia sorprendente: quiero que mamá viva con nosotros. Me quedé en shock. ¿Qué dijiste?, pregunté. Peter explicó: mamá ha estado muy deprimida desde que papá falleció, y me preocupa. Está envejeciendo y no podemos dejarla sola. Entendí su preocupación, pero no pude evitar sentirme ansiosa. Mi suegra siempre había sido grosera conmigo, y la idea de vivir con ella me hacía temer cómo podría cambiar nuestra vida tranquila. Peter no tomó bien mi reacción. No estuve de acuerdo de inmediato, y él se veía algo enojado. Dijo: esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Me sorprendió lo firme que se mostró. Peter normalmente es gentil y, a menudo, se deja llevar por mis decisiones, no porque lo presione, sino porque le cuesta tomar decisiones por sí mismo. Con el tiempo, habíamos desarrollado un equilibrio natural entre nosotros. Después de contestarme de forma brusca, Peter se fue enojado a su habitación. Me di cuenta de que si Peter ya había tomado una decisión, debía apoyarlo. No tenía intención de ser cruel con alguien que se sentía solo. Pensé que deberíamos intentar que mi suegra se sintiera bienvenida, ya que seguramente estaba lidiando con el duelo. Pero cuando llegó a la casa, su actitud me sorprendió. Oh, lleva mi equipaje a mi habitación, dijo de inmediato. Y para la cena de esta noche, hagamos un filete para celebrar mi mudanza. Asegúrate de comprar un buen filete, ¿de acuerdo?, ordenó. Y no se detuvo ahí. Larry, no te quedes ahí sentado, lleva el equipaje de la abuela. Eres el más joven, así que debes trabajar duro para mí. Aunque adoraba a Larry, mi suegra se consideraba la persona más importante de la familia y naturalmente empezó a mandar a todos. Larry, con una expresión preocupada, hizo lo que su abuela le pidió, porque sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Vamos, muévete. Deja de distraerte, ordenaba, y todos teníamos que apresurarnos bajo sus órdenes. Después de que falleciera mi suegro, en lugar de sentirse sola, mi suegra empezó a vivir más libremente en nuestra casa. Hubiera sido una cosa si solo tuviéramos que lidiar con sus exigencias, pero después de mudarse, comenzó a criticarme duramente. ¿Qué es esto? Este acompañamiento está demasiado salado, ¿intentas mandarme al hospital con presión alta? Quejarse de mi comida se convirtió en algo de todos los días. Se quejaba en cada comida, a pesar de que usaba condimentos normales y Peter y Larry preferían la comida con sabores más ligeros.
Estaba claro que solo intentaba molestarme. Además de eso, criticaba constantemente mi forma de lavar la ropa, de limpiar, y todas las tareas del hogar. Un día, ya no pude más. Le entregué la aspiradora y le dije, si crees que lo estoy haciendo mal, por favor, muéstrame cómo se hace. Ella tomó la aspiradora y limpió, pero sus habilidades eran bastante normales, nada diferente a lo que yo hacía. Aún así, declaró con confianza, así es como se debe limpiar. No podía entender cómo estaba tan segura de sí misma. Un día, terminé el trabajo temprano y llegué a casa. Al entrar, encontré a mi suegra charlando con una mujer que no conocía. Esta es Anna Smith, una buena amiga que he hecho desde que me mudé aquí. Nos llevamos muy bien, dijo mi suegra. La señora Smith me saludó brevemente y luego continuó hablando con mi suegra. Una nuera necesita entrenamiento adecuado. Emma es demasiado blanda, dijo mi suegra. No, no creo que eso sea cierto, respondió la señora Smith. Parecía que la señora Smith era una buena oyente para mi suegra. Fingí no escuchar y me fui a la cocina a preparar la cena. De vez en cuando, ambas me miraban con sonrisas desagradables. El ambiente era tenso. De repente, hubo un ruido fuerte. Oh, lo siento, dijo la señora Smith, ya que su taza de café había caído al suelo. Afortunadamente, no se rompió, pero el café se derramó por todas partes. Cuando comencé a limpiar el café, algo cayó sobre mi cabeza. ¿Qué estás haciendo?, exclamé. Ups, se me resbaló, dijo mi suegra. Lo que había caído sobre mí era su café, y ambas mujeres estallaron en carcajadas como si no hubiera pasado nada serio. Ya llegué. ¿Qué está pasando? Está un poco ruidoso, dijo Larry al llegar a casa después de la escuela. Echó un vistazo y rápidamente entendió lo que estaba sucediendo. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, gritó enojado a mi suegra y a la señora Smith. Sacó una toalla de su mochila y me secó la cabeza suavemente. Aunque Larry suele comportarse rebelde y distante, la manera en que me ayudó mostró lo amable que realmente es. Después de limpiar el desastre, Larry les dirigió una mirada fulminante a ambas. ¿Qué le están haciendo a mi mamá?, exigió. Larry, querido, estás malentendiendo. Fue solo un accidente, respondió mi suegra. Cállate. ¿Crees que no sé lo que normalmente le haces? En lugar de acosarla, ¿por qué no pasas tu tiempo haciendo algo útil? Las firmes palabras de Larry las dejaron sin palabras. ¿Quién te crees que eres?, continuó Larry. Cualquiera que trate a mi mamá así no es bienvenido. Lárguense ahora. Ante la fuerte presencia de Larry, la señora Smith rápidamente salió de la casa, y mi suegra, sin poder argumentar, se retiró a su habitación, claramente molesta. Gracias, Larry, dije. No lo hice solo por ti, mamá. Solo quería deshacerme de las problemáticas para poder estudiar en paz, respondió tímidamente. Al observarlo, me sentí realmente afortunada de tenerlo. Pero los problemas no terminaron ahí. Cuando Peter llegó a casa, parecía que mi suegra ya le había contado su versión de la historia. ¿Por qué trataste así a la abuela y a su amiga?, le gritó Peter a Larry. El rostro de Larry se entristeció, mientras mi suegra lo miraba con una sonrisa de satisfacción. Peter, estás equivocado. Larry solo estaba tratando de protegerme, traté de explicar. ¿Protegerte? Mamá dice que Larry irrumpió en la sala, hizo un escándalo y las echó. Pensé que era una broma. Mi suegra había distorsionado los hechos para parecer inocente, y Peter le creyó. Traté de explicar lo que realmente había sucedido, pero Peter no quiso escuchar. Primero que nada, tú y Larry son demasiado fríos. Mi mamá, ella es mi madre y ustedes necesitan respetarla más. Peter nos reprendió sin darnos la oportunidad de hablar. Entendía que Peter quería cuidar a su madre, pero era difícil hacerle ver la verdad. No tomaba en serio nuestro lado de la situación y creía ciegamente lo que su madre le decía,
especialmente porque habíamos vivido separados de ella durante tanto tiempo. No me había dado cuenta de lo apegado que Peter era a su madre, pero con el tiempo se hizo evidente que todo se había vuelto un desastre. Me encontré suspirando más que nunca después del incidente con Larry. Mi suegra se volvió aún más confiada, tergiversando los hechos y contándole a Peter su versión cada vez que no estábamos de acuerdo con ella. Esto hacía que todo fuera difícil. Incluso después de 4 meses, Larry y yo evitábamos el contacto con ella. Solo intentábamos vivir en paz. Un día, mientras revisaba los recibos en mi billetera, me di cuenta de que faltaba una de mis tarjetas de crédito, una tarjeta negra. ¿La habré perdido en algún lugar?, me pregunté. Mientras pensaba en eso, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Suspiré, mostrando mis verdaderos sentimientos, y aunque preferí ignorarla, sabiendo que eso podría causar más problemas después, decidí contestar a regañadientes. Hola, dije. Hola, Angela. ¿Adivina dónde estoy?, preguntó en un tono juguetón. No lo sé, respondí, sin mucho interés. Ella no se desanimó por mi falta de interés y continuó alegremente. Estoy en una agencia de viajes. Estoy planeando un viaje a París con 22 de mis familiares. Suena divertido, dije vagamente, sin importarme mucho. Entonces soltó una gran sorpresa. Ah, por cierto, tú vas a pagar este viaje. Tomé prestada tu tarjeta negra de tu billetera y memoricé el PIN, así que la estaré usando. ¿Qué? Estaba impactada. Ella se rió a carcajadas y dijo. Una nuera es como un cajero automático. Si se opone, el divorcio la espera. Podía escuchar a sus familiares riendo de fondo, haciendo comentarios como, trátala con cuidado, y, la vas a hacer llorar. Pero en ese momento, sus palabras ya no me molestaban. Tenía asuntos más importantes que atender. Por cierto, ya he cancelado esa tarjeta. Y Peter y yo estamos divorciados desde hace 3 meses. Siguió un silencio mientras mi suegra finalmente reaccionaba, claramente confundida. No entendía en absoluto lo que estaba pasando. Me di cuenta de que tenía que explicarle todo. Pero estaba claro que no tenía ni idea de la situación. Decidí que era hora de explicarle todo desde el principio, sabiendo que la conversación por delante no sería fácil. Ya había habido señales de advertencia incluso antes de que mi suegra se mudara con nosotros. Una de ellas fue que Peter llegaba más tarde a casa y salía más en los días festivos. No le iba bien en su trabajo, y su salario había permanecido igual durante años, lo que hacía más difícil nuestra situación financiera. Por eso empecé a trabajar más para sostener nuestro hogar. Peter no parecía preocupado por su bajo sueldo en absoluto. Pensaba que estábamos bien y que no necesitaba esforzarse más. Pero la verdad era que solo salíamos adelante gracias a mis esfuerzos. A pesar de que Peter no ganaba mucho, era muy familiar y ayudaba en la casa, por lo que no estaba demasiado insatisfecha con nuestra vida. Sin embargo, con el tiempo, Peter empezó a llegar tarde más seguido. Decía que era por horas extras no remuneradas, alegando que era bueno deber favores, lo que podría ayudarle a obtener un aumento o un ascenso. Esto era extraño, porque Peter nunca se había preocupado por su carrera antes. A medida que trabajaba más horas extra, también comenzó a salir solo durante los días festivos. Un día, le sugerí que hiciéramos algo en familia. Últimamente has estado saliendo solo mucho. ¿Qué te parece si vamos juntos a algún lugar la próxima semana?, le pregunté, pero rápidamente dijo que no. De hecho, me encontré con un antiguo compañero de clase recientemente. Hemos hecho planes para vernos la próxima semana. No te preocupes, es un chico, añadió, aunque no me convenció su explicación, sentí que algo andaba mal. Decidí investigar en silencio las actividades de Peter y pronto encontré pruebas de su infidelidad. La reunión que mencionó era con un compañero de clase, pero no era un hombre, sino una mujer. No podía creer la cantidad de pruebas que encontré.
quizás había estado demasiado ocupada trabajando para darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando me di cuenta de que Peter me estaba engañando, no me sentí sorprendida. Lo había amado y pensaba que casarme con él había sido la decisión correcta. Pero en el momento en que supe que nos había traicionado a Larry y a mí, todos mis sentimientos por él desaparecieron. Poco después de que su aventura salió a la luz, Peter hizo que su madre se mudara con nosotros, como si estuviera tratando de imponer una nueva dinámica familiar. Mi afecto por él se convirtió completamente en sentimientos negativos. Si hubiera mostrado verdadero arrepentimiento, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Estaba lista para perdonarlo. Reuní todas las pruebas que tenía y esperé un momento en que pudiéramos hablar a solas. Has estado teniendo una aventura, ¿verdad?, le dije. Peter se quedó en shock cuando vio el montón de pruebas frente a él. Trató de defenderse, diciendo, no es mi culpa. Siempre estabas ocupada con el trabajo y me ignorabas. Tú también tienes la culpa de la aventura. En lugar de disculparse, Peter me culpó, tratando de justificar sus acciones. No quería tener una aventura. Pero no me mostraste suficiente cariño. Me diste por sentado, y por eso sucedió, dijo, golpeando su mano en el escritorio, como si actuar con dureza me hiciera retroceder. Sus excusas eran difíciles de aceptar. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, le pregunté, deslizándole tranquilamente los papeles del divorcio ya llenados. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Esto es una broma, ¿verdad?, preguntó. No, esto no es una broma. El divorcio no es demasiado extremo. Es lo que pasa cuando alguien engaña, le dije fríamente. Peter intentó desesperadamente explicarse, pero solo le devolví una mirada fría. Lo llama solo una aventura, pero ¿de verdad crees que traicionar a Larry y a mí puede ser descartado tan fácilmente? No parece que entiendas lo grave que es esto. Engañar a tu familia es una razón real para el divorcio, como dice la ley. Al escuchar la palabra ley, Peter se quedó en silencio. Yo seguí hablando. Dijiste que me engañaste porque estaba ocupada trabajando, pero la verdad es que tuve que trabajar porque tú no podías aprender lo suficiente. Culparme por tu propio fracaso es vergonzoso. Los ojos de Peter se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Él nunca había sido una persona de carácter fuerte, y tratar de ganar una discusión sin admitir sus errores no le estaba funcionando. No quiero divorciarme, sollozó. No puedo manejarlo, dijo entre lágrimas. Pero las lágrimas no arreglan las cosas, especialmente para los adultos. Si no quería un divorcio, no debería haberme engañado. Si dices que no quieres el divorcio, entonces conseguiré un abogado y empezaré el proceso de inmediato. Haré lo que sea necesario para terminar con este matrimonio. Mi decisión de divorciarme de Peter no fue solo por su infidelidad, también era porque necesitaba alejarme de su madre. Sabía que no podría seguir viviendo con ella. Estaba decidida a seguir adelante con el divorcio y me mantuve firme en mi decisión. Eventualmente, Peter aceptó y firmó los papeles de divorcio. Al ver su firma, suspiré aliviada. Por favor, espera antes de decirle a mamá. Se lo diré yo mismo. Tal vez se sorprenda y se moleste, dijo Peter. Me sorprendió su petición, pero estuve de acuerdo. Está bien, mientras tanto, comenzaré a prepararme para mudarme. También tendré la custodia de Larry. Con tus ingresos, te sería difícil mantener a él y a tu mamá, añadí. Peter asintió en silencio. Presentamos los papeles del divorcio rápidamente, pero trataríamos la división de bienes y la manutención más tarde. Le expliqué a mi suegra, Peter no te lo ha dicho todavía, pero he estado viviendo aquí solo para prepararme para mudarme. Encontré un nuevo lugar y me mudaré la próxima semana. Al otro lado del teléfono, mi suegra se quedó en silencio, probablemente sorprendida por lo que había dicho. Si no tienes nada que decir, voy a colgar, le dije. En ese momento, finalmente reaccionó, exclamando, ¿cómo pudiste hacer esto,
¿por qué te divorciarías sin mi consentimiento? Le respondí con calma, no se necesita el consentimiento de la familia para divorciarse. Esa no es una regla, ella gimió de frustración. Luego escuché una voz de mujer, probablemente de la agencia de viajes, diciendo, lo siento, pero esta tarjeta de crédito no puede ser utilizada. El cargo es de 350,000 pesos, ¿cómo desea proceder? No lo podía creer. Mi suegra había intentado cargar 350,000 pesos a mi tarjeta negra sin mi permiso, aunque yo era la que sostenía la casa financieramente y era dueña de esa tarjeta. Nunca pensé que intentaría hacer una transacción tan grande sin siquiera preguntar. Mientras estaba allí, en estado de shock, mi suegra preguntó, angustiada, ¿por qué cancelaste la tarjeta negra? ¿Por qué? Porque te entrometiste en mi PIN, le dije. Pensaste que no me había dado cuenta, pero te vi espiándolo sin permiso. Hubo un momento cuando cenamos con mi suegra y otros más. No tenía efectivo, así que usé mi tarjeta negra, y cuando la saqué de mi cartera, noté cómo sus ojos se iluminaron y observaba la tarjeta de cerca. Me di cuenta en ese momento de que tenía una obsesión con el dinero, pero nunca imaginé que intentaría usar mi tarjeta negra o espiarme para robarme el PIN. Incluso podía oír su respiración agitada mientras trataba de ser sigilosa. Después de ese incidente, cancelé inmediatamente la tarjeta. No la usaba mucho y tenía otras tarjetas de crédito, así que cancelarla no me causó ningún problema. Tendrás que pagar el viaje por tu cuenta, le dije a mi suegra. Ella se quedó sin palabras, claramente no esperaba que la descubriera espiando. Probablemente pensó que podría hacer un viaje gratis y seguir maltratándome, pero no iba a caer en un truco tan simple. Podía escuchar a sus familiares de fondo. Emma, ¿qué quieres decir con que no puedes pagar? ¿Qué va a pasar con los viajes a París? Sonaban frustrados, y mi suegra trataba de dar excusas. Sentí que esa conversación no tenía sentido, así que suspiré y dije, voy a colgar ahora. Intentó decir algo, pero terminé la llamada sin dudar. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, organicé mi cartera y comencé a empacar para la mudanza. No tenía muchas cosas personales, así que sabía que no me llevaría mucho tiempo. Una vez que terminara de empacar mis cosas, planeaba ayudar a Larry. Pero de repente, la puerta principal se abrió de golpe y escuché pasos frenéticos acercándose a mi habitación. ¿Qué quieres decir con esto? Me has dejado en ridículo, gritó mi suegra. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estuvo tu viaje? Le dije con calma. El pago está en espera. Necesitas venir conmigo a la tienda ahora mismo y pagar los 35,000 pesos. Mientras ella despotricaba, la miré con enojo. Nunca me había visto reaccionar así, y claramente la afectó. ¿Por qué debería pagar tu viaje? Le dije. Peter y yo estamos legalmente divorciados. Ahora somos extraños. Necesitas entender eso. ¿Cómo puedes hablarle así a tu suegra? Exclamó. Porque ya no eres mi suegra. ¿No lo ves? ¿Eres tonta? Mis palabras la golpearon con fuerza, y su rostro se puso pálido rápidamente. Antes, había sido más paciente porque era la madre de Peter, pero decidí que ya no necesitaba contenerme. Ella me miró con furia y dijo enojada, haz lo que quieras. Será un alivio si te vas. Solo deja a Larry aquí. Se supone que él heredará la casa. No podía creer lo que había dicho. Pero antes de que pudiera responder, Larry, que acababa de llegar a casa, entró y cambió el ambiente. Deja de bromear con eso, dijo. Me voy con mamá. Vivir aquí con papá y contigo, abuela, sería una tortura. Ninguna cantidad de dinero me haría quedarme. Larry, ¿de qué estás hablando? ¿Te ha lavado el cerebro esta tonta? Mi suegra me gritó, pero Larry y yo estábamos sorprendidos por sus palabras. Larry respondió, la tonta eres tú, abuela. ¿Y qué quieres que herede? No hay nada aquí que valga la pena heredar, solo una vieja casa en un terreno inútil. Tenía razón.
La casa no valía mucho. Era un edificio antiguo en un terreno poco atractivo y su valor había disminuido con los años. Después de eso, mi suegra se desplomó, exhausta, y solo pudimos observar. Continué empacando para la mudanza y comencé a trabajar en la división de bienes con Peter. Aunque no podía esperar mucho de sus ingresos, era importante que se hiciera responsable de sus acciones. También exigí una disculpa de la pareja con la que Peter tuvo la aventura, y ambos fueron considerados responsables. Aunque la división de bienes no fue mucho para Peter, fue un gran golpe para él. Terminó usando todos sus ahorros e incluso vendiendo pertenencias personales para poder sobrevivir, ya que luchaban financieramente. Mi suegra, que no podía controlar sus gastos, no buscó trabajo. Eventualmente, Peter tuvo que vender la casa y el terreno, que valían muy poco. La pequeña cantidad de la venta fue todo lo que les quedó para vivir. Se mudaron a un departamento deteriorado y enfrentaron más dificultades cada día. Finalmente, mi suegra encontró un trabajo, pero su actitud difícil hacía que le costara mantenerlo por mucho tiempo.